Perfecto, entonces vamos a seguir con lo que habíamos denominado una de las reinas de la conferencia, es la conferencia que probablemente junta esos 20 años anteriores de la obstetricia y de la ecografía obstétrica con los próximos 20 años de la genética obstétrica, y es el ultrasonido de la semana 11 a 14, como nos lo mostró Cata ahora, y el DNA fetal. Para tal, el doctor Jorge Hammer de Argentina. Jorge es obstetra y ginecólogo especializado en ultrasonografía obstétrica y diagnóstico prenatal, es expresidente de la Sociedad Argentina de Ecografía, codirector del Instituto Argentino Ian Donald y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento Fetal. Actualmente oficia como jefe de ecografía y diagnóstico prenatal. Jorge es un asiduo asistente y conferencista en diferentes simposios latinoamericanos, y para nosotros es un placer tener a Jorge con nosotros. Bueno, voy a compartir pantalla en honor al tiempo. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Okay, bueno, yo le he escrito a José que he transpirado un poco, no es mi responsabilidad, porque estas cosas cuando uno la prepara y fallan. Bueno, primero ante todo quiero agradecer la invitación a este simposio tan importante. La idea mía era hablar antes de Catalina. Van a haber muchas cosas que vio Catalina, pero bueno, es importante. Entonces, cuando yo le transmití qué doy específicamente a Quique Sanín, me dice mostrar la ecografía antes del ADN y después del ADN. No vamos a hablar específicamente del ADN, y después de mí va a hablar el profesor Otaño, que de ADN sabe mucho más que lo que sé yo, y entonces vamos a tratar de explicar en esta media hora en contexto lo que yo estoy haciendo ahora en la época post-ADN. Hay que tener ciertos conocimientos de que el 5% de los embarazos tiene malformaciones, de los cuales solo el 10% van a ser cromosómicas, y de ese, el 50% van a ser síndrome de Down. Entonces, lo que yo quiero decir es que de todas las malformaciones, solo el 5% van a ser fetos con síndrome de Down. El resto, fuera de lo cromosómico, van a ser enfermedades monogénicas o teratogénicas o de causa desconocida o que tengan alguna alteración morfológica. Esto lo saqué de una pantalla de uno de tantos webinars del año pasado de Chile, donde mostraba la historia de la obstetricia desde la prehistoria y hablaba de una cesárea post-mortem hasta la evolución de esta época, y se vio que los grandes cambios se produjeron a partir del 57-58 con la amniocentesis y la evolución de la ecografía, después la biopsia de vellosidades coriales, el gran desarrollo que hizo Nicolaides con la translucencia nucal, y lo último que es el nuevo paradigma, que es a partir de que se pudo comercializar, y desde ese momento estamos enviando muestras de ADN fetal en sangre materna a partir del 2013. Es un dato interesante el que voy a contar, es que cuando yo hice mi residencia hace muchos años, el promedio de la primeriza era alrededor de los 27, 29 años. Hoy día en los Estados Unidos el grupo etario que tiene mayor número de primerizas es entre los 35 y 39 años, y hay que recordar que todas las trisomías están relacionadas con la edad materna, pero el resto de las enfermedades justamente son iguales a cualquier edad materna. En el año antes del advenimiento de los métodos de screening, el único método de screening a la edad materna, y se puso a los 35 años porque el Sistema Nacional de Salud inglés determinó que tenía tanto dinero para hacer punciones, y eso correspondería a por encima de los 35 años, que también coincidía con el aumento de la incidencia de síndrome de Down en la mujer. Y entonces, considerando eso, y esto está sacado de una charla que yo vi de Catalina Valencia, el modo de expresión, vi que se veía que solamente el 30% de chiquitos con trisomía 21 podían ser detectados de esta manera, con una tasa de falsos positivos del 5%. Entonces, ¿qué rol cumplió la ecografía hasta que vino el ADN fetal? Y en el año 92, en el primer trabajo que hizo Nicolaides, se veía la translucencia nucal, él relacionó la translucencia nucal con alteraciones cromosómicas. A partir del 95, con Pandía y con Schneider y con nuestra
vecina Lourdes Brissot se generó el método de screening que utilizamos actualmente, y en eso la ecografía tenía mucho que ver, fundamentalmente a través de la translucencia, de la longitud craneocaudal, y posteriormente utilizábamos un método que era un filtrado o una prueba que determinaba que el riesgo basal pasaba a ser un riesgo ajustado. Y ahí eso es la importancia que tuvo Kypros Nicolaides, que es que nos enseñó a medir a todos de la misma manera la translucencia nucal. Y aprendimos también que con la translucencia nucal por encima del percentil 95, los fetos tenían más chance de aneuploidía, tenían más chance de muerte fetal, tenían más chance de anomalías mayores y tenían menos chance de nacer vivo y bien. Entonces, a partir del año 95 que se crea este método de screening, ya considerando la edad materna, tanto para población de bajo riesgo y alto riesgo, y translucencia nucal, frecuencia cardíaca y longitud craneocaudal, ahora podíamos detectar el 80% de los chiquitos con trisomía 21, siempre con una tasa de falsos positivos del 5%. Aparecen los marcadores bioquímicos, considerando Fribeta y Papa 1 como normal, vemos que los fetos con trisomía 21 tienen mayor Fribeta y menor Papa, los fetos con trisomía 18 tienen muy baja Fribeta y muy baja Papa, y los fetos con trisomía 13, dice 18, dije, sí, 13, tienen baja Papa y baja Fribeta, no tanto como la 18. Entonces, sumando estos factores bioquímicos al método anterior, yo ahora puedo detectar el 90% de los chiquitos con trisomía 21. Y aparecen los nuevos viejos marcadores, con Cícero con el hueso nasal, con Alexandra Matías con ductus venoso, con el grupo de Montenegro, y Lindsay Allen con la regurgitación tricuspidia, y sumando esos datos de estos nuevos viejos marcadores a los anteriormente mencionados en los métodos de screening, yo puedo detectar ahora el 95% de los chicos con síndrome de Down, con una tasa de falsos positivos del 5%. Pero también hay que tener en cuenta, y en eso cambia así en forma importante el ADN fetal, que el valor predictivo positivo de esta prueba es baja, pero el valor predictivo negativo de esta prueba es muy alta. Por lo tanto, si esta prueba me da bien, uno puede quedarse relativamente tranquilo. Entonces, aparece con las investigaciones hechas en ADN libre en una mujer, por diferentes razones fundamentalmente oncológicas, Dennis lo determina que en una mujer embarazada, el citotrofoblasto produce ADN libre. Y entonces el 5 al 10% de todo el ADN libre en sangre materna va a ser de origen placentario, citotrofoblasto. Y entonces, posteriormente a eso, con el grupo de Nicolaides, con Manu Gil, determinan a través de un metaanálisis que ahora podemos detectar el 99.2% de los chiquitos con trisomía 21 con una tasa de falsos positivos del 0.09%. Entonces, lo que teníamos anteriormente, 95%, ahora tenemos una tasa del 99 o más para detección de chiquitos con trisomía 21, y una tasa de falsos positivos del 0,1%, con la ventaja hoy día que tanto en poblaciones de bajo riesgo y alto riesgo, el valor predictivo positivo es alto. Entonces, teniendo estos números, si yo no gastaría plata y todo fuese barato, o barato, económico, o tuviese demasiada plata, cosa que no pasa en la Argentina, le haríamos a todo el mundo ADN fetal. Y si fuese ese caso, ¿qué haríamos con la ecografía del primer trimestre? Entonces, la ecografía del primer trimestre como primera medida para cromosomopatías nos va a servir para el 3% promedio de no resultados, para las diferentes poblaciones de alto riesgo, bajo riesgo, para otros factores cromosómicos que no estudiamos con el ADN fetal, o para alteraciones morfológicas. Y entonces, ahora sí, ¿qué rol cumple el ultrasonido en la era del ADN fetal? Y yo creo, como lo describió muy claramente en su vivo, y eso es difícil, porque es fácil armar la charla, pero difícil el vivo, de un scan morfológico temprano. Y es así que una charla que yo escuché en ISUOC de Katia Vilardo, ella determinó un montón de patología que tiene translucencia nucal aumentada, o que la puede tener, con cariotipo normal.
Entonces, mucha de esta patología que no lo vamos a poder detectar con ADN fetal, podríamos llegar a sospecharla haciendo un estudio temprano. En el año 2000, Moshe Bronstein, y con todo el grupo israelí, pero él fundamentalmente estuvo en la Argentina en el simposio del profesor Margulies, y él hablaba de un scan morfológico temprano que se hacía entre semana 14 y 16. Los israelíes están muy habituados a hacer esta situación, pero nosotros, bueno, hoy día se puede realizar este estudio de scan morfológico temprano con diferente sensibilidad. Es verdad que con manos expertas, como la de cierta gente que me ha precedido, uno tiene alta sensibilidad en la detección, sobre todo en aquellas pacientes de alto riesgo. Pero lo más importante de todo, en este tipo de situación, es que yo esté protocolizado. Así como en el scan del segundo trimestre yo determino un protocolo, acá también. Y es por eso que voy a utilizar el scan fetal del primer trimestre. Yo personalmente uso el DISUOP porque estoy acostumbrado a eso. Hay otra gente que utiliza otro, y yo me baso fundamentalmente en eso. Y lo primero que dice el scan morfológico el scan morfológico la guía es fundamentalmente determinar la corionicidad y la amnionicidad y el número de fetos, y posteriormente a eso, ellos determinan la presencia o la realización de 18 cortes que son muy similares a lo del scan morfológico de segundo trimestre, ya sea por vía abdominal, ya sea por vía vaginal. Y entonces empezamos a ver al feto, y al feto, como muy bien hizo Catalina, lo vemos primero en su globalidad, para que después de verlo en su globalidad y ver que no tiene nada grosero desde el punto de vista morfológico, nos vayamos al polo cefálico. Y en ese polo cefálico no solamente voy a mirar hueso nasal, ni translucencia nucal, no todos los fetos se me ponen así, evidentemente esto es una afirmación que uno la busca, pero con esa imagen uno puede obtener un montón de información, pero para eso hace falta, como dijo el doctor José, hace falta expertise, pero la expertise se aprende haciendo, y eso es lo que tenemos que tratar de lograr. Aprendimos con Waldo Sepúlveda que los plexos coroides te forman una imagen llamado signo de la mariposa, y lo tenemos que buscar, que no importa si los plexos son un poco asimétricos, pero el signo de la mariposa tiene que estar, porque si no, a veces se puede ver fusión talámica y podemos detectar rápidamente imágenes como, por ejemplo, holoprosencefalia. Es triste todavía hoy día, en semana 17 y 18, hacer una ecografía y encontrarse una anencefalia o un proceso acráneo anencefalia. Lo hay todavía. Por lo tanto, en semana 11 o 12 uno tiene que hacer esa detección, o más temprana también, como vamos a hacer más adelante. Cuando yo trabajaba con la profesora Boto, año 2007, y tuve mi primer ecógrafo tridimensional, pude tener la oportunidad de ver un encefalocele posterior, y un encefalocele anterior nunca más vi con esta magnitud. Y también, a partir del polo cefálico, vamos a poder estudiar columna. ¿Por qué? Porque vamos a poder desarrollar lo que llamamos translucencia intracraneal, y vamos a explayarnos un poquito en eso. En la columna vamos a tener que ver la piel. Esto es una imagen de iconografía de Samsung, la otra es personal. Vamos a ver la piel y vamos a ver la translucencia intracraneal. En el 2010, Kipros Nicolaides y Ravi Chawi describen la detección temprana de espina bífida a través de la medición de translucencia intracraneana. El profesor Sosa Olavarría, una vez en Buenos Aires, dio una charla y yo tenía la imagen, y muestra la diferencia anatomopatológica entre un feto que tiene una espina bífida, que es el B, y se ve la protrusión de la fosa posterior en el canal medular, hasta un feto, un resultado anatomopatológico de un feto con un desarrollo de una columna normal. Y entonces, lo que el trabajo de Chawi y de Nicolaides nos enseñó es ver imágenes que antes no buscábamos, como por ejemplo el cerebro medio, porque está en la mitad del cerebro, el cuarto ventrículo, la cisterna magna, para poder descartar un Arnold Chiari tipo 2 en forma temprana. Eso es la estrella, es el plexo coroideo del cuarto ventrículo. Si lo quiero valorar también desde un punto de vista coronal, voy a ver lo mismo. Cerebro medio, cuarto ventrículo, quiste de los plexos coroides del cuarto ventrículo y cisterna magna. En vivo voy a poder ver lo mismo y tratar de buscarlo, ya sea por vía abdominal
o como en el caso que estoy viendo coronal por vía transvaginal. No hay que tener miedo de utilizar la vía transvaginal para hacer este estudio scan morfológico, porque no hay ningún tipo de inconveniente, y vamos a tratar de ver lo mismo. Las 3 imágenes, que son 3 tubos, uno puede medir la translucencia, puede no medirla, pero vean siempre la imagen de 3 tubos hipoecogénicos, y eso nos va a dar tranquilidad con respecto a la columna. También la columna la vamos a ver claramente por vía vaginal, y estos espacios también, y ver cómo la médula se mete dentro, solamente la médula en el canal medular, y poder seguir todo el canal medular sin ningún tipo de inconveniente, tanto en el corte sagital como en el corte transversal o coronal. Y entonces tenemos casos como este reciente, donde nos desapareció un espacio negro. Y no encuentro, esto tengo el cerebro medio, el cuarto ventrículo y la cisterna magna desapareció. Y se ve como una protrusión de la imagen dentro del canal medular. Y eso nos hace sospechar tempranamente en una espina bífida o temprano, en semana 13, 12, 13 semanas. A la semana siguiente vi a la paciente, y en esa imagen uno puede ver que el acueducto de Silvio se occipitaliza, que los pedúnculos cerebrales se contactan directamente con el occipital y se forma el signo del choque o el crash sign, y parecen que los plexos coroides, en vez de tener ventrículos a ambos lados, estos plexos coroides están como secos, y es porque están reaccionados hacia abajo, fundamentalmente por la intromisión de toda la fosa posterior en el canal medular. Un colega, que es el doctor Clavelli, vio a la paciente en semana 15 y pudo detectar, cosa que yo no había podido ver, qué pasaba a nivel de la columna, y ahí en la columna se veía la disrafia que corroboraba el diagnóstico. Otro caso también con una paciente que vino a hacer un screening de primer trimestre con una translucencia nucal muy aumentada, también se ve ausencia de uno de los espacios negros, la cisterna magna, y también se ve el signo del choque o el signo del crash sign. Cuando vemos la columna la revisamos, porque no solamente la columna va a tener espina bífida, vamos a ver si no existen otro tipo de alteraciones en el desarrollo de la columna, y así podemos llegar a ver, la podemos utilizar también por vía 3D, utilizando ciertas imágenes como el Crystal View, que ahora vamos a ver, que nos dan imágenes características muy tranquilizadoras de que la columna está normal, y ahí se ve claramente el paralelismo de las vértebras utilizando esta técnica. Y también vamos a ver, seguir la columna, ver las disrafias, ver el CL, tanto por vía en 2D como en 3D o modificaciones con Realistic View. Y vamos a ver en otras oportunidades si fue escoliosis, o como en este caso, una hemivértebra en un embarazo de 15 a 16 semanas, y con el diagnóstico temprano de hemivértebra. Posteriormente, como dijo Catalina, vamos a pasar a la cara fetal, y en la cara fetal vamos a ver el hueso nasal, el triángulo retronasal y la mandíbula. Y en el perfil vamos a ver no solamente el hueso nasal, vamos a ver el maxilar superior y el etmoides, el maxilar inferior o mandíbula, y en el corte vamos a tratar de ver el triángulo retronasal en el corte coronal, y vamos a ver los 2 huesos nasales. También es muy útil este corte, porque si no llegamos a ver el hueso nasal o el hueso nasal, falta uno de los huesos nasales, este corte es muy útil también para ver el hueso nasal, y se va a ver el gap mandibular, que nos va a permitir a nosotros hacer detección temprana de microretrognatia. También, como dijeron anteriormente, vamos a ver las 2 órbitas y los 2 cristalinos. Y si no podemos, esto lo aprendimos de Waldo Sepúlveda, si no podemos, utilizamos la tridimensión y el multiplanar para poder recorrer y poder ver todo ese triángulo retronasal, que nos va a dar tranquilidad con respecto al paladar, a la base del triángulo, que va a ser el paladar, y el gap mandibular. Y ahí tenemos casos, como por ejemplo el primero, que esto es una microretrognatia. Es una paciente, después lo vamos a contar el caso, que vino a hacer un ADN fetal. Ahí se ve la desaparición del gap mandibular, otra retrognatia en semana 14 o 13, y esto que fue en semana más grande, 16, que es un labio leporino. Y de ahí surgimos, como nos dijimos anteriormente, vamos al corazón,
En el corazón vamos a ver el desarrollo de las masas pulmonares y el corazón también. No olvidemos de ver el diafragma, que lo podemos llegar a ver claramente en un corte sagital, y a partir de la semana 13 el estómago tiene que estar por debajo del diafragma, no hay ninguna duda, y tiene que estar ahí para descartar una hernia diafragmática. Y es a partir de semana 13 donde uno puede detectar hernia diafragmática, habitualmente no antes. En el corte transversal vamos a ver un corte de 4 cámaras y ambas masas pulmonares, y también, como explicó claramente Catalina, vamos a ver corte de 4 cámaras, salida de los grandes vasos, los cortes en B, y tempranamente en semana 13 hemos visto ARSA, y también hemos visto hipotrofia ventricular izquierda, y entonces esa paciente tiene que ser informada y asesorada en función de los hallazgos encontrados. Claramente el ductus venoso y la regurgitación tricuspidia van a ser útiles para no solo descartar o sospechar patología cromosómica, sino también valorar la funcionalidad de las cavidades derechas del corazón. Vamos al abdomen, y en el abdomen vamos a encontrar el estómago debajo del diafragma, la presencia de los riñones en el corte transversal y en el corte longitudinal, y ahí vamos a ver los riñones en el corte longitudinal y en el corte transversal, y vamos a ver también otra imagen, tratando de buscar la vejiga, en este caso por vía vaginal, no sé por qué elegí esta foto, pero bueno, la que encontré, y se ve las dos arterias umbilicales a ambos lados de la vejiga, y sospechamos que de esa manera el cordón umbilical es normal. Vamos a ver los riñones nuevamente, fíjense en los diafragmas, las masas pulmonares. Los riñones generalmente son un poco más ecogénicos, hay una ligera dilatación piélica en semana 13, vamos a encontrar ya mismo poder visualizar la relación córtico-medular, y si tiramos color vamos a ver las dos arterias renales. Con respecto al cordón, como dijo claramente anteriormente Catalina, vamos a ver la implantación del cordón. Ojo, antes de la semana 12, porque uno puede ver cordón con estas características. Esto no es un onfalocele, esta es la hernia fisiológica, a diferencia de esto, que es un embarazo de 13 semanas, 12.6, donde se ve intestino dentro del cordón, o en semana 15, 16, casi 17, se ve el onfalocele pequeño a la salida del cordón umbilical. Si buscamos la vejiga, la vamos a encontrar pequeña o grande, como en estos casos, y si la encontramos grande como en estos casos, tenemos que saber si es vejiga, tirémosle color a ver si están ambas arterias umbilicales, y tratemos de ver si podemos llegar a ver o no el keyhole, para sospechar o no una válvula en uretra posterior. Y las manos, como claramente dijeron, y los miembros, es el mejor momento de poder ver los miembros, fundamentalmente en el número de huesos, fémur y húmero, y cúbito y radio y tibia y peroné, y contar los dedos. Después es posterior, es muy difícil contar los dedos cuando el feto, estamos en semana 20, el feto está con la mano cerrada y a veces no se pueden contar los dedos, y entonces tratamos de contar los dedos y vemos si tiene 5 dedos o no tiene 5 dedos, si descartamos si tiene sindactilia o polidactilia, como en muchos casos hemos encontrado. Si no lo podemos ver por vía abdominal, vamos a buscar la vía vaginal, y a veces los miembros son más fáciles de ver por vía vaginal que por vía abdominal. Y así este es el caso de una paciente que tenía un ADN normal y se vino a hacer un scan temprano, y se veía fundamentalmente un clenched hand bilateral y la micrognatia. No, se perdió la paciente, no sé si fue un falso negativo o no. El otro caso es un caso de semana 16-17 con un clenched hand. Y también vamos a ver pivot o tálipes tempranamente, y los podemos documentar claramente un poquito más grande, en semana 15, con 3D, y uno ve claramente la posición anómala de los pies. Esto es otra patología también, en semana 15-16, donde se ve claramente un pivot bilateral. Ahora bien, ya revisamos al feto. Y entonces, Nicolás en el 2015, y cuando estuvo cenando una vez en Dinamarca con nosotros, y nos dijo: ecografistas, no se hagan problema porque van a seguir haciendo ecografía a pesar del ADN, y él dijo que toda paciente
que tiene un ADN, que es el mejor método más sensible para la detección de cromosomopatías como método de screening, toda paciente tiene que tener una ecografía de alta calidad. Y medir también la translucencia nucal. Por esa razón lo que dijo anteriormente Katia Vilar. Y entonces aparecieron un montón de trabajos, cuál era el rol de la ecografía post-era de ADN. Y las grandes sociedades científicas relacionadas con el diagnóstico prenatal determinaron que siempre que se haga un ADN hay que hacer una ecografía de alta resolución para ver al feto, porque si no uno va a perder un montón de datos que a la paciente le son importantes. Hay un statement de la American College de Obstetricia y Ginecología en octubre del 2020, informan que toda paciente que tiene un ADN normal tiene que tener una ecografía. Pero tiene que tener una ecografía también antes en el momento del ADN. Ahora vamos a dar un par de ejemplos. Y después un scan de primer y segundo trimestre. Y que la paciente tiene que ser asesorada. Y si yo encuentro una translucencia nucal por arriba de 3.5 milímetros, esa paciente no tiene que ser realizar ADN. Esa paciente tiene que ir a hacer un microarray o microarreglo, como dijo muy bien el doctor Giraldo anteriormente. Esta es una paciente que la acránea-encefalia más temprana que vi, que fue 9.4, 9.5 semanas. En ese momento trabajábamos con SNPs, los estudios los hacíamos a partir de semana 9, esta paciente no hizo ADN fetal, se ve claramente el complejo, y esta paciente que fue derivada a hacer un ADN fetal, se habló con el médico con una translucencia de 1.15 milímetros, esa paciente tiene que ir a un método de diagnóstico y no a otro método de screening. El grupo de Nicolás determinó que si yo tengo una falla por baja fracción fetal de ADN, tengo que hacer una ecografía detallada. Si la ecografía detallada me da anormal, hago un test invasivo. Si la ecografía detallada me da normal, repito el estudio. Si otra vez me sigue dando baja fracción fetal, me baso fundamentalmente en el screening de primer trimestre. Entonces, ¿hemos tenido casos donde el ADN fue normal y encontramos datos en la ecografía? Sí. Por ejemplo, este caso que mostré anteriormente de microretrognatia, y miren acá, no hay gap mandibular, y también vamos a encontrar esta paciente que después se hizo una array con la translucencia por arriba, un percentilo 25, con un ductus venoso reverso, y que se hizo una array, se estudió estudiando y fue un NUNAN, o una médica, otra paciente con un higroma quístico, otra paciente que fue una cardiopatía y tenía una translucencia muy grande para hacer cardiopatía, pero tenía un ductus reverso y una regurgitación tricuspidia. Pacientes, apenas empezamos en el 2014, pacientes con ADN normal, y que decíamos, está todo perfecto, con megavejigas muy importantes, o pacientes con ADN normal que venían a hacer scan temprano o screening en ese momento y se veían amputación de miembros superiores, o bandas amnióticas que en semana 10 no sospechamos, y después posteriormente se veían amputaciones de los miembros inferiores, o por ejemplo en este caso un pivot del otro pie también. O una paciente que se había hecho ADN en otro lugar y si vino a hacer una ecografía, no hizo screening de primer trimestre, vino a hacer una ecografía en semana 15 y se veía un encefalocele. U otra paciente que tenía, como en este caso, una onfalocele muy grande con un ductus venoso reverso y tenía un ADN normal. Esa paciente pasó a array y se descartó y se corroboró que era un BEPI. Y lo más importante de todo con respecto al ADN es esto. Si uno al principio, cuando nosotros trabajamos con SNPs, no se podía detectar triploidía. Pero la ecografía para las triploidías diginia tiene un valor incalculable, porque vamos a ver un feto pequeño, de cuerpo pequeño y de cabeza normal, vamos a ver que tiene una fribeta baja y una papa muy baja, pero muy baja, y si tiene un ADN normal, y se hacía en un momento determinado con el método de SNP, ahora el SNP detecta triploidía, o con los métodos de cuantificación que estamos trabajando ahora, eso no lo detectamos. Se hizo un cariotipo y el cariotipo mostró triploidía. O esta paciente que estuvo asesorada al máximo y se vio, por ejemplo, que se le hizo un estudio de portadores y dio normal, se le hizo el cariotipo y dio normal, en semana 10 se hizo ADN fetal y mostró un feto masculino sin ninguna alteración, bajo riesgo para cualquier cromosomopatías,
viene a hacer scan temprano y para mí, no hay latidos, y veo a un feto de cuerpo pequeño, cabeza grande, recibo la fribeta y la papa y estaba por debajo de las 2 de 0.5 mol. Sospechamos triploidía, se hizo una embrioscopía para hacer la evacuación y se vio el sexo masculino y se vio que había sindactilia en miembros superiores y miembros inferiores. El histeroscopista describió como si fuese una hidrocefalia, no, el feto, la cabeza era normal, cuerpo pequeño. Se tomó material del feto, justamente teníamos lugar para meterlo en el secuenciador y se vio que había una triploidía, a pesar de que la secuenciación, el secuenciador no va a dar triploidía, pero esto era un XXY, por eso el sexo masculino, y pudimos corroborar la triploidía. Aparecieron un montón de trabajos después con métodos de cuantificación donde no vamos a detectar triploidía. Por lo tanto, la ecografía es muy importante. Este trabajo es un trabajo de China que muestra que recién en semana 17 y 18 sospecharon en triploidía después de un ADN normal. Por lo tanto, es importante hacer la ecografía, y no solamente para ver las alteraciones morfológicas del feto. Uno que está metido en el área de la alteración adherencial, hoy día, en semana 12, podemos sospechar tempranamente alteraciones muy valederas para decir estamos en presencia de una alteración adherencial, un PAS. Y vamos a ver lo mismo que vemos en el segundo trimestre. Lagunas que se entrelazan entre sí, desaparición del miometrio, fundamentalmente el reemplazo de todo el miometrio por la zona hipoecogénica, y esto a la paciente hay que asesorarlo. Y esto es importante que la paciente lo sepa. Por lo tanto, creo que, perdón por el apuro, pero es muy larga la charla, creo que es importantísimo meterle pasión a la ecografía del primer trimestre para sacarle todo el jugo posible realmente para poder detectar patología. Muchísimas gracias. Hola Jorge, Sí, entonces hola. Muchas gracias por tu excelente conferencia. Creo que nos quedó muy claro la importancia del ultrasonido para poder dar una consejería adecuada aún con un ADN normal. Me queda la pregunta y te la digo es, Jorge, pero si tú en manos de tu ecografía tú detectas el 95% de los bebés con trisomía 21, pues ¿para qué vamos a encarecer los estudios con un ADN? Respóndeme en 2 palabras. Porque el ADN estadísticamente es mejor porque permite detectar 99.5% de los chiquitos con trisomía 21, y para mucha gente esa diferencia es muy, pero muy importante. Y más en nuestro país ahora, donde hay, bueno, son opiniones individuales. Y creo que en nuestro país, donde hoy día la gente quiere resolución temprana y ver características tempranas con respecto a las características cromosómicas del embarazo, creo que para nosotros todavía, en este momento el ADN es considerado para nosotros también como mejor método de screening, ¿ok? Listo, te agradezco mucho, Jorge, tu participación. Vamos a darle entonces paso al doctor Lucas Otaño. El doctor Vélez va a presentar al doctor Otaño. Gracias por todo, Jorge.